¿Cómo están, líderes? Vamos a hacer el repaso de la unidad número 2 de contabilidad. ¿Está bien? Bueno, vamos al libro, ¿sí? Yo sí o sí les voy a pasar el PDF de mi libro marcado y tienen que marcar sus libros tal cual como lo tengo marcado yo. Y se estudia solamente las cosas que yo tengo marcado. Otras cosas no es necesario estudiar, ¿sí? Porque son rellenos o son cosas repetidas. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál va a ser la temática de cómo vamos a estudiar conta, verdad? ¿Sí? Como ahora vamos a estar alzando videos los domingos para que ustedes los domingos puedan tener su clase de contabilidad, por supuesto, de un video ya grabado, pero después en la semana, durante todos los días que vean matemáticas conmigo, también vamos a estar charlando, repasando para ver a quién se le quedó, a quién no se le quedó la lección y ver también quién está estudiando y quién no está estudiando. ¿Está bien? Pero la parte teórica, el cara Q, vamos a estar haciéndolos por videos, ¿sí? Para que los domingos podamos tener clases de forma virtual, ustedes desde sus casas viendo el video. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál va a ser la temática para contabilidad? Así como les dije recién, tienen que marcar sus libros tal cual como lo tengo marcado yo, o si quieren estudiar directamente del PDF que yo les voy a estar pasando por WhatsApp, no importa, ¿sí? Pero la temática es la misma. Ahora, también yo les voy a estar pasando un pequeño, me tomo la lección, ¿sí? Que es este otro PDF que tengo acá, en donde están los temas y ustedes se pueden, ustedes mismos tomar la lección. Por un ejemplo, características de la información contable, ¿sí? Ustedes dicen en su cerebro, no hay fruto de la actividad económica que no deba y más te vale. Ustedes tienen que saber la respuesta que es pensarse, medirse o contarse, ¿sí? Entonces, de esta manera ustedes solitos se pueden tomar la lección, porque muchas veces cuando leemos el libro no sabemos si realmente estamos sabiendo o solamente nos acordamos porque estamos viendo. ¿Está bien? Bueno, empezamos con la unidad número 2. Dice, características de la información contable. No hay fruto de la actividad humana que no deba pensar, pesarse, medirse o contarse. ¿Sí? Los números nos rigen de modo absoluto en manera de tiempo, de trabajo, de descanso, de satisfacción de nuestras necesidades. Dice más abajo, la moneda que en su origen estuvo constituido por ganado, metales brutos y otros elementos similares que fueron mejorando en cuanto a la facilidad de uso conforme evolucionaban los pueblos. Entonces, ¿sí? Si empezamos otra vez de cero, no hay fruto de la actividad humana que no deba, por supuesto, pesarse, medirse o contarse, porque sí o sí tenemos que cuantificar qué es lo que tenemos. ¿Y cómo se hace eso? Pesando, midiendo o contando. ¿Está bien? Los números nos rigen de modo absoluto en materia de tiempo, de trabajo, de descanso. Claro, ¿qué números tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿por qué nos rigen de modo absoluto? Porque 1 significa que tenés una unidad. 2 significa que tenés dos unidades. Yo tengo una vaca o tengo dos vacas. ¿Se entiende? Por eso ahí está diciendo de modo absoluto. Porque acuérdense que los números se pueden ver de forma absoluta o de forma relativa. ¿Sí? Después de eso vemos en matemática. Pero acá en modo absoluto, porque es tal cual lo que es. ¿Sí? Dice después, la moneda, que en su origen estuvo constituido por ganado, metales brutos y otros elementos similares, fue evolucionando conforme iban evolucionando los pueblos. ¿Sí? Dice un poco más abajo, la escrituración de las operaciones de compra-venta y de muchas otras transacciones se realizaban desde épocas muy remotas, debido a la imposibilidad del individuo, por más inteligente que fuere, de retener en la memoria una acumulación de eventos y cifras. ¿Sí? Sí o sí, desde tiempos remotos, como dice esta parte del libro, todos los que se dedicaban a la compra-venta tenían la necesidad de anotar en alguna parte. ¿Por qué? Y más te vale, porque el cerebro no retiene tanta información de eventos y cifras. ¿Sí? Dice más, hasta el más pequeño despensero, incapaz de mantener una contabilidad en orden, siente la necesidad de anotar algunos detalles de su negocio, como ser
la venta a crédito, la venta al contado, el total de sus ventas diarias, los pagarés firmados a proveedores, la recaudación total del día, a los efectos de conocer el resultado de su negocio. ¿A dónde quiere llegar esta parte? Que hasta el más pequeño despensero, incapaz de mantener una contabilidad en orden, sí o sí, tiene que tener una contabilidad. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuánto vendí, cuánto de eso que vendí fue al contado, cuánto de eso que vendí fue a crédito, cuántos pagarés yo ya firmé a uno u otro proveedor, cuántos pagarés yo hice firmar porque la gente me debe plata. Entonces, todo eso son, aunque ustedes no lo crean, pequeños registros contables que ese despensero, por más que no crea que está haciendo contabilidad, lo que está haciendo es exactamente eso, contabilidad. Dice después, la información contable se compone principalmente tema de examen, ¿sí? Está marcado, bien marcado luego. Vuelvo a repetir. La información contable se compone principalmente de datos financieros sobre las operaciones comerciales realizadas por una empresa, expresados en términos monetarios. ¿De qué se compone la información contable? Datos financieros sobre las operaciones comerciales realizadas por una empresa, expresados en términos monetarios. Todo lo que se haga en contabilidad se expresa en términos monetarios, porque, por supuesto, yo no voy a estar llevando en mi contabilidad, no sé, la foto de la vaca que tengo en mi estancia. No, esa vaca que tengo en la estancia seguramente cuesta $10.000, entonces yo en mi contabilidad tengo una vaca de $10.000. Todo en términos monetarios. Dice más, pero los datos a ser registrados deben clasificarse y resumirse para preparar los informes de tal forma que sean útiles a sus usuarios. ¿Sí? Porque al fin y al cabo, eso es lo que estamos haciendo nosotros en contabilidad. Nosotros en contabilidad recabamos datos financieros, ¿sí? Esos datos financieros los procesamos y de esos datos financieros nosotros emitimos información para que la alta gerencia y los gerentes administrativos financieros saquen las conclusiones, por supuesto, que nosotros mismos como contadores le podemos ayudar a tomar, ¿sí? Pero al fin y al cabo es el trabajo del contador recibir datos financieros y de esos datos financieros expresarlos en términos monetarios para emitir informes para las tomas de decisiones. ¿Está bien? Bueno, ¿qué dice más? Así como es muy importante saber cuál es, cómo se compone los datos, cómo se compone la información contable, también es muy importante saber cuál es la materia prima, ¿sí? Otra cosa que siempre sale en los exámenes. ¿Cuál es la materia prima de la contabilidad? Y dice acá, la materia prima básica de la contabilidad proviene de los datos de las transacciones comerciales y que su producto terminado lo constituyen una infinidad de informaciones que técnicamente se denominan estados contables o estados financieros. Vuelvo a hablar mucho más cortito porque creo que hablé de más. Como dije recién, yo tengo que saber cómo se compone la información contable. ¿Y cómo se compone? De datos financieros, ¿sí? De operaciones comerciales de la empresa expresado en términos monetarios. Ahora, ¿cuál es la materia prima de la contabilidad? Y su materia prima, ¿qué son? Los datos de las transacciones comerciales. ¿Qué puede ser un dato de una transacción comercial? Puede ser, compré 10 ventiladores a 10.000 cada uno. Por supuesto, a mí nadie me va a venir a contar que yo compré 10 ventiladores a 10.000 cada uno. No, eso viene en una factura y yo veo, se compró entonces porque existe una factura. Entonces, de ahí yo agarro los datos de las transacciones comerciales. Y el producto terminado, que dijimos nosotros, que esa información, esos datos financieros teníamos que procesarlos para después emitir nuestros informes, ¿sí? Que vendría a ser el producto terminado de la contabilidad. Y este producto terminado de la contabilidad son los estados contables o los estados financieros, que son sinónimos. Estado contable es lo mismo que decir estado financiero. Y para eso me voy a tirar
al otro archivo, ¿sí? Que les quiero mostrar, que cuáles son los estados financieros o cuáles son los, como dice también en esta parte del libro, estados financieros o los estados contables. Vuelvo a repetir, son sinónimos, ¿sí? Los estados financieros son cuatro, 1, 2, 3, 4. Balance general, estado de resultado, flujo de efectivo y variación de patrimonio neto. Esto es lo más básico de lo básico en contabilidad. Son cosas que tenemos que saber sí o sí. ¿Qué son estos cuatro? Los estados financieros o los estados contables. ¿Qué son? Son, los cuatro en su conjunto, el producto terminado de la contabilidad. ¿Y cuál era la materia prima? La materia prima eran las transacciones comerciales que se expresan en términos monetarios. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué tener cuatro informes y no uno solo, verdad? Porque en el balance general nosotros observamos al activo, pasivo y patrimonio neto. No se preocupen, en la siguiente clase yo voy a empezar a hablar de eso, ¿está bien? Para empezar, estamos haciendo la parte teórica. Después vamos a ir a lo práctico. Después tengo el estado de resultados, en donde voy a observar el ingreso y los egresos. Después tengo el flujo efectivo. El flujo efectivo es un informe en donde yo puedo ver cómo se usó el dinero. Y para terminar tengo el informe de la variación del patrimonio neto, que es cómo fue evolucionando y cómo se compone exactamente eso, el patrimonio neto. Excelente. Bueno, entonces ustedes ya saben cuáles son los cuatro estados financieros. ¿Sí? Algunas veces, en alguna parte del libro van a escuchar que hay cinco, ¿sí? Que yo no incluí acá, que son las notas aclaratorias, que es en donde se explica cómo hiciste tu balance general, tu estado de resultado, tu flujo, tu variación, ¿sí? Porque acuérdense que cualquier persona que lea nuestros estados financieros tiene que entender qué fue lo que pasó. No es que una persona se va a sentar a explicarle a otra persona cómo se prepararon los estados financieros. No, en esas notas aclaratorias, que es el quinto que les estoy comentando, que no está acá, ¿sí? Se anotan justamente eso, notas aclaratorias. Se explica exactamente cómo se prepararon tanto el balance, el estado de resultado, el flujo y la variación. Muy bien, volvamos a esta parte, ¿sí? Vuelvo a repetir porque es importante. ¿Cómo se compone la información contable? Se compone de datos financieros sobre las operaciones comerciales realizadas por la empresa, expresados como en términos monetarios. 2. ¿Cuál es la materia prima básica de la contabilidad? La materia prima básica de la contabilidad proviene de los datos de las transacciones comerciales, ¿sí? Y el producto terminado son los estados contables o los estados financieros, que, vuelvo a repetir, son sinónimos. ¿Está bien? Bueno, me voy a la segunda parte. Dice la definición de contabilidad. Tenemos muchas definiciones de contabilidad. Vamos a nuestro otro material, que va a ser cómo ustedes se van a tomar la lección, ¿sí? Y tenemos cómo se le define a la contabilidad, cómo John Luke definió la contabilidad, el Instituto Americano de Contadores Públicos, otro concepto de contabilidad, como lo definió Fabio Vesta, Vicenzo Masi, la Real Academia Española, cómo define la ciencia, al arte, ¿sí? La ciencia enseña algo, el arte otra cosa. Bueno, vamos primero a las definiciones. ¿Qué dice? A la contabilidad se le conoce como el lenguaje de los negocios. Vuelvo a repetir. A la contabilidad se le conoce como el lenguaje de los negocios. Y el filósofo inglés John Locke ha mencionado en alguna oportunidad que la contabilidad es un asunto de razón, no de aritmética. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, y es un tabú, ¿para qué nos vamos a mentir? Muchas veces un chico es bueno en matemáticas en el colegio. Entonces, los padres y los abuelos le dicen, mi hijo va a servir para contador. Tiempo. La contabilidad no es solamente sumar y restar, ¿eh? Es exactamente lo que dice John Locke, que la contabilidad es un asunto de razón. O sea que para hacer contabilidad yo tengo que razonar qué es lo que está pasando. No es solamente suma y resta. Por eso dice acá,
La contabilidad es un asunto de razón y no meramente de aritmética. ¿Está bien? ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo John Locke. Después, el Instituto Americano de Contadores Públicos define la contabilidad de la siguiente manera. Es el arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos de moneda las operaciones y hechos que son, en parte al menos, de carácter financiero, así como interpretar los resultados obtenidos. Si se dan cuenta, es más o menos un concepto bastante cheto. ¿Por qué? Porque dice, es el arte de registrar, clasificar y resumir. Epa, la pucha. John Locke dijo solamente la contabilidad es un asunto de razón y no de aritmética. Corto, preciso, conciso. Sin embargo, el Instituto Americano de Contadores Públicos, que ya es una institución, no es una persona, dice que es el arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos de moneda las operaciones y hechos que son, en parte al menos, de carácter financiero, así como interpretar los resultados obtenidos. Yo, por ejemplo, ¿cómo estudiaría esta parte, verdad? Que el Instituto Americano de Contadores Públicos tiene la definición más cheta, ¿sí? Es el arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos de moneda, siempre en términos de moneda, ¿sí? Y me voy directamente al final, ¿sí? Así como interpretar los resultados obtenidos. Se me hace que esa es la parte más importante de este concepto. Y acuérdense que ustedes en el examen tienen que solamente marcar la respuesta correcta. Es por eso que ustedes se tienen que aprender palabras claves nomás, no es necesario saber todo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué dice después? Otros autores comentan que la contabilidad es un elemento del sistema de informaciones de una empresa que proporciona datos sobre su patrimonio y la evolución del mismo, a los efectos de facilitar las decisiones de los administradores y de los terceros que se relacionan con ella. Vuelvo a decir, la contabilidad es un elemento del sistema informativo porque al fin y al cabo, vamos a volver a repetir para ver si nos acordamos. Nosotros teníamos que la materia prima de la contabilidad, ¿cuál era? Las transacciones, los datos de las transacciones comerciales. 1. Y el producto terminado, los estados contables o estados financieros que eran sinónimos. ¿Cuáles eran? Teníamos 4 principales y uno que algunas veces aparece y otras veces no aparece. Tenemos el balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo y la variación del patrimonio neto. 4 estados financieros, más que le podemos sumar también las notas aclaratorias, ¿sí? Ahora, como comenté recién, todos son informes ¿para qué? Para tomar decisiones, ¿verdad? Es por eso que otros autores dicen que la contabilidad es un elemento del sistema de informaciones, ¿sí? Porque al fin y al cabo lo que generamos es información que proporciona datos sobre el patrimonio y la evolución del mismo. Patrimonio nos está refiriendo, bueno, patrimonio es todo, ¿verdad? Patrimonio es la suma del activo más el pasivo. Más adelante vamos a hablar de eso, no se preocupe. ¿Sí? Muy bien, entonces, la contabilidad es un elemento del sistema de información de una empresa que proporciona datos sobre el patrimonio y la evolución del mismo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos ahora a ver el concepto de Fabio Vesta. ¿Qué dice Fabio Vesta? Que la contabilidad, considerada en su aspecto teórico, estudia y enuncia leyes del control económico de las haciendas de toda especie y ofrece normas oportunas a seguir para que dicho control pueda resultar realmente eficaz, satisfactorio y completo. Y en su aspecto práctico es la ordenada aplicación de esas normas, ¿sí? Normalmente cuando en el examen nos salen las definiciones de contabilidad, la del Instituto Americano de Contadores Públicos nos acordamos siempre porque era la definición más cheta. Es el arte de registrar. A ver, veamos otra vez, porque yo tampoco no me acuerdo todo tanto de memoria. Es el arte de registrar, clasificar y resumir. Ahora, John Locke es el más corto. Así que decía John Locke.
no es, la contabilidad es asunto de razón y no de aritmética, ¿sí? Después teníamos el otro concepto de contabilidad que, ¿qué decía? Decía que la contabilidad forma parte del sistema de informaciones, ¿sí? Miren cómo yo me estoy acordando. Por supuesto, leo esas palabras claves en el examen y ya sé qué marcar. Me voy al siguiente. Fabio Vesta y Vicenzo Massi, ¿sí? Fabio Vesta dice que la contabilidad considerada en su aspecto. En dos aspectos ve Fabio Vesta la contabilidad. Uno en el aspecto teórico y otro en el aspecto práctico, ¿sí? En el aspecto teórico estudia y enuncia leyes, ¿sí? Y en su aspecto práctico, es la ordenada aplicación de esas normas que se enunciaron en el aspecto teórico. ¿Está bien? Entonces, Fabio Vesta, 2 puntos, ¿sí? Vea la contabilidad considerada en su aspecto teórico, estudia y enuncia leyes. Y en su aspecto práctico, es la ordenada aplicación de esas normas. Muy bien, me voy ahora a Vicenzo Massi. ¿Qué dice Vicenzo Massi? Dice que la contabilidad es una ciencia del patrimonio que tiene por objeto el estudio del patrimonio de la hacienda, ¿sí? La hacienda, ¿qué pasa? Como estos son autores bastante del pasado, ¿sí? Ellos hacienda le llamaban a las empresas, ¿sí? Es por eso que muchos ustedes leen hacienda en las definiciones, porque en esa época las haciendas eran las empresas, ¿sí? La contabilidad es la ciencia del patrimonio, que tiene por objeto el estudio del patrimonio de la hacienda, considerado en su aspecto estático, dinámico, cualitativo y cuantitativo. Entonces, vamos por partes. Vamos a tratar de identificar quién es quién. Fabio Vesta estudia la contabilidad en su aspecto teórico y práctico. Sin embargo, Vicenzo Massi habla de qué? Habla de la contabilidad en su aspecto estático y dinámico, cualitativo y cuantitativo. Entonces ahí ya tenemos las palabras claves para diferenciarle a Vicenzo Massi y a Fabio Vesta. Sin descuidar que John Locke, ¿qué había dicho? Que la contabilidad no es asunto de razón, sino que la contabilidad es asunto de razón y no de aritmética. John Locke. El Instituto Americano de Contadores Públicos, la definición cheta, es el arte de registrar, clasificar y resumir. El concepto de contabilidad de los otros autores, que la contabilidad forma parte del sistema de informaciones, ¿sí? Y después ya venía Fabio Vesta con el aspecto teórico y aspecto práctico. Y para terminar, viene Vicenzo Massi, que nos dice que la contabilidad es considerado desde su aspecto estático, dinámico, cualitativo y cuantitativo. También siempre suele salir, quiero que marquen bien, ¿cuál es la finalidad de la contabilidad según Vicenzo Massi? Que es esta parte de acá. Dice, consiste en el gobierno oportuno, cuidadoso y conveniente del patrimonio de las empresas y de los entes de cualquier naturaleza, ya sea en su gestión, transformación, cesión y fusión o liquidación. Entonces, ¿a dónde voy? Según Vicenzo Massi, la finalidad de la contabilidad, ¿sí?, es ver el patrimonio en qué parte, ¿sí? En la gestión de la empresa, en su transformación, en su cesión, fusión o liquidación. ¿Está bien? ¿A dónde voy? Gestión, conforme la empresa va caminando. Transformación, ¿sí? Podemos pasar de una empresa unipersonal a una empresa de sociedad anónima, SRL. Cesión, cuando empezamos a ceder nuestros derechos porque empezamos a tener socios, en el caso de las sociedades anónimas. Fusión, cuando de repente una empresa compra a otra empresa. Y para terminar, ojalá que nunca no nos pase, ¿sí?, liquidación, cuando liquidamos nuestra empresa, ¿sí? Vuelvo a repetir rápido. Finalidad, según Vicenzo Massi, ¿sí?, es para tener en cuenta su gestión, transformación, cesión, fusión o liquidación. Muy bien.
Después viene el concepto de ciencia, según la Real Academia Española, ¿sí? Nuestro diccionario, dice que es ciencia, el conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. El arte, el conocimiento hecho eficiente por la destreza y habilidad del ejecutante. ¿Sí? El conocimiento hecho eficiente, siendo que la ciencia es el conocimiento cierto. ¿Está bien? Muy bien. La ciencia enseña a conocer y el arte a hacer. ¿Qué es la técnica? Es el conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia o un arte y la pericia y habilidad para el uso de esos procedimientos. ¿Sí? Vamos a esta parte que también es muy importante. Dice, la contabilidad es ciencia empírica, orientada hacia una realidad cambiante. Procura estudiar científicamente esa realidad, aprenderla y dirigirla con un procedimiento similar al de la economía y la sociología. Entonces, no se olviden, por favor, que la contabilidad es ciencia empírica, orientada hacia una realidad cambiante. ¿Está bien? Bueno. Los principios son inmutables, en cambio las técnicas son temporales y se modifican en la medida que se modifica la realidad. Y cierto, ¿qué pasa? Por decirle algo tonto y rápido así. Acuérdense que conmigo también dan matemáticas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo yo? Logaritmo. En logaritmo tengo 5 principios. ¿Sí? El principio, 5 principios o 5 propiedades. La primera, que logaritmos de bases iguales, si se suman, estos logaritmos se pueden convertir en multiplicación. O les tiro otro algo más tonto, el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que solemos trabajar, hipotenusa es igual a raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Qué son esos? Son principios, ¿sí? Y son inmutables. ¿Qué significa eso? Que siempre van a estar. Se haya muerto el autor o se haya muerto la escuela, siempre los principios son los principios. Sin embargo, las técnicas son temporales. Yo, por ejemplo, les enseño a ustedes cómo estudiar, ¿sí? Yo les enseño mi técnica. Pero si por ahí encuentran otro profesor que tenga una técnica mejor a la mía, mi técnica desapareció, ¿sí? Y entra la nueva técnica con la cual ustedes se sienten más a gusto. ¿Está bien? Bueno, a eso se refería esta parte. Los principios son inmutables y las técnicas son temporales. Número 9. Esto está numerado porque así está el cuestionario, por eso está numerado. Me voy al siguiente punto, dice, el principio científico inmutable se ubica en la época del Renacimiento. ¿Sí? Esto más vamos a ver en profundidad en la unidad 1 cuando demos la unidad 1. Con la construcción científica de Luca Pacioli en el año 1494, cuando establece la ecuación fundamental contable. ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación fundamental contable? Activos igual a pasivos más patrimonio neto. Vamos a ver otra vez eso en la parte práctica. Voy a volver a tocar este año ahí. Pero para que ya sepan, porque está en la unidad 2, el principio científico inmutable se ubica en la época del Renacimiento con la construcción de Luca Pacioli, 1494, de la ecuación fundamental contable, activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Dice después, estructuralmente la contabilidad es ciencia empírica, cosa que dijimos más arriba, pero por su objeto es ciencia social. Y si bien tiene conexión con el derecho, las matemáticas y la estadística, no es derecho, no es matemática y no es estadística. ¿Está bien? Dice más, la naturaleza de los elementos sobre los que opera hechos económicos y los métodos que utiliza para instrumentar su estudio, se ubica plenamente dentro de las ciencias económicas con relación formal al derecho e instrumental con las matemáticas. Vamos ahora a cuál es el objetivo de la contabilidad. ¿Sí? Quiero que marquen bien.
Vamos a ver los objetivos de la contabilidad. Y antes de ver los objetivos de la contabilidad, quiero rememorar qué teníamos nosotros. Nosotros teníamos materia prima de la contabilidad, ¿sí? Que son los datos de las transacciones comerciales. Teníamos el producto terminado de la contabilidad. ¿Cuál es el producto terminado? Los estados contables o los estados financieros. ¿Y cuáles eran? Eran 4, ¿cierto? Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, variación de patrimonio neto. De repente le podíamos meter notas aclaratorias también. Entonces, dice, ¿cuál es el objetivo ahora? El objetivo de la contabilidad es generar y comunicar información útil para la toma de decisiones oportunas de los diferentes usuarios de la misma. Vuelvo a repetir, es generar y comunicar información útil, generar, ¿sí? No se olviden que nuestra materia prima eran los datos de las transacciones comerciales, o sea, la factura, el recibo, la nota de crédito, la nota de débito, las retenciones, ¿sí? Datos de transacciones comerciales. ¿Qué son las transacciones comerciales? Compra-venta. ¿Está bien? Ahora, generamos y comunicamos esa información útil para la toma de decisiones. ¿Está bien? Entonces, ese es el objetivo de la contabilidad. Generar y comunicar información útil para la toma de decisiones. Aquí, ¿cuál es la finalidad? Atiendan y vayan marcando. Dice, la contabilidad consiste en la preparación de los estados contables, que también se los llaman estados financieros, que reflejen en forma concluyente los verdaderos resultados de las actividades comerciales durante un periodo de tiempo definido y auténtica situación financiera de la empresa a una fecha determinada. ¿Yo qué diría? Que la finalidad principal de la contabilidad consiste en la preparación de los estados contables. Fin. ¿Se entendió? Muy bien. Pasamos ahora a las funciones de la contabilidad. No se olviden, el objetivo de la contabilidad, generar y comunicar información útil para la toma de decisiones. Finalidad, que es lo mismo que decir producto terminado, la preparación de los estados contables o estados financieros que eran sinónimos. ¿Sí? ¿Qué tengo ahora? Funciones de la contabilidad. A ver, después ya vengo al sistema. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Para que no sea muy pesado mi video a la hora de alzar a internet, ¿sí? Voy a cortar acá, que es la primera media hora, ¿sí? Y en la segunda media hora vamos a hablar de las funciones de la contabilidad. ¿Está bien? Entonces, corten este video, entren en el otro link, ¿sí? Y por favor les pido, como esto está en YouTube, no se olviden de darle me gusta al video y suscribirse al canal del Cursillo Líder. ¿Está bien? Bueno, nos vemos en el próximo video, chicos. Me voy a poner. No podés